Se filtra el escándalo de las fotos prohibidas de Leonor y Sofía. Felipe y Leticia no quieren que salgan a la luz unas imágenes que quieren evitar, en este caso a toda costa, en un momento en el que Zarzuela está bastante alerta con todo lo que está sucediendo y especialmente que pone en el epicentro de la polémica a Juan Carlos I. Ayer sacamos un vídeo con los audios, hubo problemas que no se oía el vídeo, ya lo recuperaremos, pero bastante fuerte la información que traemos hoy, porque incluso se está hablando, después de ese almuerzo que tuvieron para conmemorar el 50 aniversario de la monarquía en España, de un distanciamiento real y muy real entre la casa, el núcleo de la casa real, Sofía, Leonor, Leticia y Felipe, con el resto de la familia a raíz de las memorias de Juan Carlos I en lo que ya llaman motín borbónico. Vamos a empezar primero. Tenemos estos dos temas, pero quiero que empecemos primero con las fotos que tienen que ver en este caso con Leonor y con Sofía. Al principio esto fue interpretado como una casualidad, pero después de mucho tiempo se ha destapado un poco la olla de lo que está sucediendo y de las operaciones en la oscuridad que se están manejando desde Zarzuela. Se habla de cordón sanitario entre Sofía y Leonor con sus primos. Voy a leer el artículo y lo vamos comentando. Dice: durante años se interpretó como casualidad, luego como prudencia, hoy ya nadie duda. Lo que ocurre con las fotografías de la princesa Leonor y la infanta Sofía junto a sus primos no es fruto del azar, sino una decisión firme y sostenida en el tiempo por la Casa del Rey. Un veto silencioso impuesto en 2018. Leonor creo que todavía no era mayor de edad. No. Y que continúa vigente más de 7 años después. Aquel año no fue cualquiera, Froilán encadenaba titulares incómodos, Victoria Federica empezaba a perfilarse como presencia mediática constante y el caso Nos estaba en su punto más crítico con Iñaki Urdangarín a las puertas de prisión. En ese escenario turbulento, la reina Leticia, según explican distintas fuentes, promovió una política tajante. Es decir, el artículo ya dice que todo esto viene de parte de Leticia. Proteger la imagen de sus hijas alejándolas visualmente de cualquier foco de controversia y con una orden muy clara: no más posados, no más fotos espontáneas, no más imágenes de Leonor y Sofía en grupo con primos cuya vida mediática no podían controlar. Dice: desde entonces ni una sola excepción, y a la que se le avisó en todo esto, la que tuvo la mayor advertencia fue la reina Sofía. El almuerzo privado celebrado el pasado 22 de noviembre en el Palacio del Pardo ha vuelto a evidenciarlo. Ese día los Borbón se reunieron con 70 familiares para conmemorar los 50 años de la restauración de la monarquía. Un encuentro que tuvo un componente histórico, y es que asistieron todos. El rey Juan Carlos voló desde Abu Dhabi, la infanta Elena llegó acompañada por su hijo Froilán y Victoria Federica, y la infanta Cristina acudió con sus 4 hijos, Irene, Juan, Pablo y Miguel. Y en ese mosaico de reencuentros, los primos más mediáticos se dejaron fotografiar a su llegada. Algunos de hecho llevaron a sus parejas, con la ausencia de la recién conocida novia de Juan Urdangarín. Abrazos, risas, gestos cómplices y ni rastro de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las hijas de los reyes estaban allí, sí, de hecho compartieron mesa, charlas, sobremesa con los demás, pero la imagen que todo el mundo esperaba, aquella que mostraría de nuevo una fotografía completa de la tercera generación borbónica, volvió a quedar enterrada en la zona invisible del almuerzo. No hubo posado, no hubo filtraciones, no hubo siquiera una instantánea robada al salir por la puerta de atrás. La última fotografía oficial que existe
de los 8 primos juntos sigue siendo la misma, 2 de noviembre de 2018 en la escalinata de la Zarzuela. Desde ese día nada más. Vamos a ver la foto. Bueno, pues aquí la tenemos, algunos irreconocibles, los que creo que se parecen más son los mayores, Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarín, pero en ese momento Leonor y Sofía, unas niñas, igual que Irene, igual que Miguel Urdangarín, y un Pablo Urdangarín totalmente irreconocible. Leticia, por cierto, flanqueada entre Felipe y Leonor, y curiosamente con los Marichalar detrás, bueno, y con Irene. Y la infanta Sofía aquí prácticamente, mucho que analizar en esta foto si nos ponemos especialitos. Ya sabéis un poco a lo que me refiero, pero Sofía aquí, la infanta, está como un poquito sola. En el epicentro, la reina Sofía como punto de unión en prácticamente todos. Es brutal esta imagen. Sí, a ver, la recordamos, pero yo la hacía incluso más lejana, no de 2018 precisamente. Bueno, este artículo además habla de la Navidad de 2022 en la que se encontraron todos los primos. Dice, compartieron una comida privada en la que sí estuvieron todos, organizada por la reina Sofía. Estuvieron Leonor, Sofía y los 6 primos Marichalar y Urdangarín. Aquel encuentro fue muy comentado internamente por lo significativo que resultaba y tampoco dejó huella gráfica. Dice, una política de invisibilidad selectiva que empieza a generar grietas fuera y dentro. Para la prensa hay malestar. Se considera que un apagón informativo tan prolongado resulta difícil de justificar tratándose de la heredera y de la segunda en la línea sucesoria. Y en ciertos círculos próximos a Zarzuela admiten que el veto, comprensible en 2018, hoy se percibe de alguna manera anacrónico. Con Froilán asentado en Abu Dhabi y los Urdangarín reconstruyendo sus caminos tras el caso Nos, el contexto es otro. Sin embargo, el cerrojo continúa igual de firme. La pregunta, por tanto, se instala con más fuerza que nunca. ¿Tiene sentido impedir que Leonor y Sofía aparezcan en público con sus primos, cuando serán precisamente esos vínculos familiares los que definirán el paisaje humano de la futura monarquía? Dice, porque mientras los Marichalar y los Urdangarín siguen apareciendo juntos, fotografiados una y otra vez, las hijas de los reyes caminan por un carril propio, sin ruido, sin exposición, sin compartir encuadre con quienes para bien o para mal forman parte esencial de su historia. El almuerzo del Pardo, que reunió a toda la familia por primera vez en años, volvió a demostrarlo. La relación existe, el contacto existe, la cercanía existe, y lo que no existe y lo que continúa prohibido es la foto. Bueno, a ver, hay muchas cosas que se han hablado, pero es que a mí muchas veces se me hace un poco raro hablar de esto, porque considero que los más pequeños siguen siendo entre comillas pequeños, y los otros mayores creo que están en otro modo. Relación tiene que haber, aparte siempre lo hemos dicho, lo que yo por una parte entiendo el cerrojo informativo, bueno, habida cuenta de que quieran o no, lo planeen o no. En concreto, los Marichalar siempre se destacan bastante por el escándalo. A Froilán, incluso en sus etapas más suaves, siempre se sacaba algo. Ha hablado con paparazzis que dicen, mi amigo Froilán, que yo me quedo un poco flipando también. Y lo están metiendo en líos que nada que ver. Y Victoria Federica pues tiene una exposición bastante grande. Ella ha decidido dedicarse a esto de ser influencer, la llaman de muchísimas marcas y supone, como digo, también una exposición mediática que se aleja un poco de los principios institucionales que quieren fomentar o promover Leticia y Felipe. La decisión, según el artículo, viene de la madre. No entiendo tanto el tema con los Urdangarín, porque Juan está trabajando, estudió y está trabajando en Londres en una buena empresa. Pablo es deportista de élite. Los otros 2 pequeños están estudiando, pero claro, sigue planeando un poco la sombra del caso Nos.
Lo que nos lleva un poco también al siguiente tema, que es Juan Carlos I. Bien, aquí tenéis este artículo del Mundo: motín borbónico contra la corona, entre el berrinche y la traición. Yo lo he dicho, el tema de las memorias se está dando más que hablar por las memorias, o sea, más por lo que está sucediendo, las consecuencias que por las memorias en sí. El libro no gusta. Sí, está siendo muy comprado en Amazon, vale, bueno. El libro es una patata, lo miremos por donde lo miremos, y para mí lo único interesante es lo que realmente tiene que ver en este caso con la historia de España y el retrato de Juan Carlos, porque a pesar de ser una geografía, lo cierto es que hay momentos donde se desdibuja bastante la figura del emérito. Y ha sido precisamente un periodista, nada juancarlista, en este caso como Federico Jiménez Los Santos, quien le ha dedicado una columna al emérito donde le mete coces por todas partes. La vamos a leer. En realidad tiene 4 columnas, pero en este sentido una de ellas pues va dedicado un poco a todo esto que tiene que ver con Juan Carlos I. Dice así: la presentación del libro de Campechano y Laurence Dibray, esa francesa que presume de lo que ignora de España, que es todo, y en cuyo texto se olvidan o encubren feísimos episodios de la vida privada y pública de Juan Carlos I, se convirtió este miércoles en un verdadero motín de la familia del rey, que por la cascada de casos de corrupción en Zarzuela y alrededores, Felipe VI, tras renunciar a cualquier tipo de herencia de su padre, tuvo que reducir a 4 miembros la Casa Real: los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. En el libro se reprocha al rey y sobre todo a la reina, a la que pone verde, que se haya apartado a Elena y Cristina de la representación de la corona. Se ha olvidado que por el caso Nos, el trinque de dinero público para disfrute privado, fueron al banquillo Cristina y Urdanga, y que Elena tenía una sociedad idéntica que no llegó a trincar. Entre las amotinadas por cuenta ajena, Simoneta Gómez Acebo y María Zurita, del berrinche a la traición. Bueno, creo que lo comentamos ayer, lo que pasa es que como el vídeo salió incompleto, pues seguramente a alguna gente se lo habrá perdido. Laurence Dibray presenta este libro en un evento especial y por supuesto no acude nadie de la familia real, de la casa real, del núcleo duro, incluida, que aquí parece que Los Santos se ha olvidado, de la reina Sofía, ¿vale? Quienes iban son un poco las 3 mosqueteras, las 3 primas, la infanta Elena, Simoneta Gómez Acebo y María Zurita. Tanto Simoneta como María Zurita se han significado muy a favor, en este caso, de su tío, especialmente en todo lo que tiene que ver con su vuelta a España y bueno, promoviendo un poco su figura histórica y determinante para lo que es hoy España. A la infanta Elena la pillaron, de hecho, los reporteros y bueno, pues se hizo un poco la longui. Dijo, no, yo no firmo, yo no sé, yo no tal. Pero esto fue visto como una auténtica declaración de intenciones en contra de Felipe. Y sobre todo en contra de Leticia. De hecho, a las 3 le preguntaron por Leticia y hubo risitas. No tengo las imágenes, es que claro, como las pusimos ayer, pero vamos, no os preocupéis que recuperaremos ese vídeo. Fue bastante fuerte, o sea, quiero decir, la monarquía al final se define un poco por gestos. Y aquí ya no ha habido gestos, aquí ha habido ataques directos. En este caso, tanto a Felipe como a Leticia. Tampoco me parece casualidad que salga el artículo este que incluye a los que estaban pasando desapercibidos con todo el escándalo de Juan Carlos I, pues sobre todo por generación. Que es esto que hemos comentado al principio de la infanta Sofía y la princesa Leonor y la relación con sus primos.
Me parece que se quiere incidir en algún momento en que quizás los hijos puedan hacerlo mejor que los padres o que incluso los abuelos. Pero yo creo que la cosa, quiero decir, Felipe yo creo que va a reinar por lo menos 2 décadas más. Entonces el asunto está como está. Juan Carlos I se ve vencedor con todo esto, le encanta en este sentido que le adulen. Hay gente a las que también les encanta adularlo y bueno, aquí vemos que es un bucle sin fin. Las imágenes que os estoy poniendo, por cierto, son de un homenaje que hizo Felipe ya como rey a su padre por todo lo que había aportado a la casa real. Paradojas de la vida, 10 años después, todo esto pues ha saltado por los aires. En fin, os dejo aquí un poco este vídeo, un poquito más largo de lo normal, pero lo estáis recibiendo bien, así que voy a seguir haciendo vídeos así un poco de este estilo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.